En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos será ver un ejemplo de clase inmutable en Java utilizando como atributo de esa clase un ArrayList que podrá contener cualquier tipo de objeto. Y bien, al igual que en el vídeo anterior, vamos a ver dos posibles casos de clase inmutable utilizando este tipo de colección, el ArrayList. En primer lugar, vamos a suponer que esta clase tendrá un ArrayList de puntos y a su vez esa clase punto va a ser inmutable. Por lo tanto, una vez se cree cada uno de esos puntos, sus valores no van a poder ser modificados. Entonces aquí en este caso simplemente con hacer una copia superficial será suficiente, mientras que si la clase punto no fuera inmutable, pues en ese caso ya deberíamos hacer una copia en profundidad. Entonces aquí tenemos este primer ejemplo, teniendo en cuenta que punto es inmutable, pues aquí lo único que debemos hacer es, cuando creemos ese objeto inmutable, recibir un ArrayList de puntos y generar otro nuevo exactamente igual. Entonces esto lo haremos a través de newArrayList y entre paréntesis el nombre de ese ArrayList sobre el cual queremos hacer esa copia. Entonces tanto para crear esa instancia como para devolver ese ArrayList a través del get, utilizaremos en ambos casos un newArrayList recibiendo como parámetro pues un ArrayList. De este modo haremos una copia superficial. Entonces este sería el primer caso y en la siguiente diapositiva tendríamos la clase que hace lo mismo, pero teniendo en cuenta que el punto ahora no es inmutable. Entonces, ¿qué sucede cuando el punto no es inmutable? Pues que no deberemos devolver ningún punto asociado a la instancia. Deberemos generar un nuevo ArrayList y luego dentro de ese ArrayList de cada uno de esos puntos también deberemos generar una copia para devolverla tanto a través del constructor como del getter. De ese modo, una vez tengamos la lista de puntos de la instancia, ningún método del exterior podrá modificarla, ya que en todo momento estaremos enviando hacia afuera una copia. Entonces, tanto para crear el objeto como para hacer el getter, en ambos casos utilizaremos un método que se llama obtenerCopia. Este obtenerCopia devolverá un ArrayList de puntos a partir de un ArrayList de puntos que le pasamos como parámetro. Entonces, ese parámetro que recibimos se llama lista, que es un ArrayList de puntos. Entonces, a partir de esa lista generaremos un nuevo ArrayList. En este caso le llamaremos copia. En primer lugar lo inicializamos, por lo tanto tendremos un ArrayList nuevo, completamente vacío, y a continuación lo que hacemos es recorrer ese ArrayList que hemos recibido como parámetro, se llama lista, a través de un bucle for típico. Entonces la condición de permanencia del bucle en este caso es i menor que lista.size. Este size, recordad que es el tamaño del ArrayList. Entonces recorreremos ese ArrayList y en cada iteración lo que haremos es sobre ese array copia añadir un nuevo punto. Aquí es importante también crear una nueva instancia. Aquí no sería válido entre estos paréntesis poner lista.getDI porque estaríamos pasando una referencia. Entonces lo que hacemos es crear una nueva instancia obteniendo del elemento actual de esa lista a través de lista.getDI tanto x como y. Por lo tanto, estamos creando una instancia de la clase punto completamente nueva para cada uno de los elementos del ArrayList copia. Y finalmente devolvemos ese ArrayList completamente nuevo. Entonces, cuando generemos el objeto a través del constructor, recibiremos un ArrayList de puntos, el cual se lo pasaremos a obtener copia. Entonces, ese ArrayList de puntos que hemos recibido del exterior estará en lista, pero no guardaremos nada de esa lista en la instancia. Lo que haremos es guardarlo en una copia. Esa copia la devolverá el método y se asignará a this.listapuntos, que es el listapuntos de la instancia. Y este ya no se volverá a modificar nunca, ya que cuando desde el exterior nos pidan esa lista, se hará a través del getter. Y el getter hará lo mismo, de nuevo una copia. Cogerá la listapuntos de la instancia y se la pasará como parámetro a obtener copia. Entonces, obtener copia, a través de esa lista de la instancia, generará una copia. La copia será la que devolverá el método, que a su vez será la que devolverá el getter. Entonces el getter devolverá esa copia que ha generado este método. Por lo tanto, en ningún momento vamos a poder modificar la lista de puntos de la instancia. Y bien, para que veamos que se cumplen todas las restricciones, pues vamos a ver el ejemplo a través de Visual Studio Code. Para ello volveremos al editor
Y aquí tendríamos esa primera clase que lo que hace es una copia superficial. Entonces, esto funcionará bien siempre y cuando la clase punto sea inmutable. Si ahora, por ejemplo, probamos esta clase con puntos que no son inmutables, como es el caso de aquí, entonces crearemos, en primer lugar, una lista de puntos, 3 instancias de la clase punto, las cuales las añadiremos a esa lista. Entonces luego crearemos ese objeto teóricamente inmutable a través de lista puntos. Es el único parámetro que recibe el constructor. Y luego a través del getter de ese objeto inmutable, esto nos devolverá la lista de puntos de la instancia, obj3. Entonces lo que haremos es un add de 0 y new punto con las coordenadas 1000. Entonces aquí está poniendo como primer punto de ese ArrayList de puntos un punto que tiene las coordenadas tanto en la X como en la Y, un 1000. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Que esto realmente se añadirá a una copia, ya que este getListaPuntos me está devolviendo un nuevo ArrayList, no me está devolviendo el de la instancia. Entonces, si yo lo intento añadir, se añadirá a otra lista, que es una copia. Por lo tanto, si luego ejecuto esta instrucción, que hará un println de la cantidad de puntos que tiene esa lista de puntos de la instancia obj3, continuará teniendo 3 puntos. Porque aquí me estará devolviendo de nuevo una copia, la que tendrá 4 puntos es la que me ha devuelto aquí. Entonces aquí estamos modificando esa lista, pero estamos modificando una copia. De hecho, vamos a quitar esta parte para ver únicamente ese caso y lo vamos a ejecutar. Entonces lo primero, este 0 realmente es la coordenada X del primer elemento de la lista. El primer elemento es P0. Entonces tiene coordenadas 0, 0, por lo tanto me imprime un 0. Aquí luego añadimos ese punto a la lista y finalmente imprimimos el tamaño de esa lista que me devuelve la instancia obj3, que como podéis comprobar, pues me devuelve un 3. Este elemento no se ha añadido a la lista de la instancia obj3, es decir, no está añadiéndolo aquí. Sin embargo, si ahora sobre esta clase, en vez de devolver un nuevo ArrayList, devolviera ese mismo ArrayList, sin crear uno nuevo, tanto aquí como aquí abajo, ahora cuando lo ejecute, aquí fijaros que ahora sí que lo añade a la lista, porque ahora en este caso no me devuelve una copia. Siempre estoy trabajando sobre la lista de la instancia. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta ese detalle. Vamos a dejarlo como estaba. Sin embargo, esto no es suficiente si el punto no es inmutable, ya que continuaré teniendo la opción de acceder a esos puntos y modificándolos a través de los setters. De hecho, si dejamos el ejemplo que teníamos al principio, fijaros que ahora estoy modificando la instancia P0. P0 realmente lo he añadido como primer elemento a la lista de puntos. Aunque luego haya añadido aquí otro punto, como hemos visto se añade una copia. Por lo tanto, en el primer punto continuará estando el punto que tiene coordenadas 0, 0. Entonces, si este método consigue modificar ese primer punto, la clase dejará de ser inmutable. Entonces aquí realmente estaremos imprimiendo a través de esa instancia obj3 la lista de puntos, nos quedaremos con ese primer punto a través del get0 y finalmente obtendremos la coordenada X de ese primer punto de la lista. Entonces si me devuelve un 9 es porque hemos sido capaces de modificar esa instancia y el objeto no es inmutable. E incluso si más abajo accedemos de nuevo a esa lista a través del getter, luego nos quedamos con ese primer elemento y luego lo seteamos a través de su setter, aquí de nuevo vamos a ser capaces de modificar el valor, es decir, lo modificaremos tanto aquí como aquí. Y todo esto se debe a que la clase punto no es inmutable. Si lo ejecutamos, podemos comprobar, este es el valor que tenía el elemento al principio, es un 0, luego me saca el tamaño del array, por lo tanto, en este caso no podemos modificar el tamaño de ese array, porque nos devuelve una copia de ese array. Sin embargo, cuando nos metemos en cada una de las instancias de esa lista, tenemos problemas porque no son inmutables. Este primer p0.setx9 consigue cambiar el valor de ese primer elemento de la lista, ya que este 9 me lo devuelve esta instrucción de aquí. Y esta instrucción lo que hace es, a partir de obj3, que en teoría era inmutable, obtener esa lista de puntos, de esa lista el primer elemento y de ese primer elemento x. Entonces ha cambiado, de 0 ha pasado a 9.
Es más, luego de nuevo, sin tener esa instancia, a través del setter de la clase punto, de nuevo estamos modificando su valor y pasaría a ser 99. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto sea completamente inmutable si la clase punto no lo es? Pues con el ejemplo que hemos visto al final. Entonces lo dejaríamos con ese método que realmente hace una copia en profundidad del ArrayList. Este método lo que hará es siempre recibir un ArrayList y generar uno completamente nuevo, con instancias todas nuevas. Entonces me devolverá esa copia. Entonces si ahora ejecutamos el test anterior sobre esta clase, ahora ya da igual que el punto sea inmutable o no lo sea. Aquí estamos haciendo un deep copy. Entonces no hay forma posible de modificar ninguno de los puntos de esta lista, ya que una vez son creados a través del constructor, esa primera vez, el getter siempre va a devolver una copia. Ese getter, a través de la lista de la instancia, invocará obtener copia, el parámetro lista será la lista de la instancia, pero nunca va a devolver ya lista, lo que va a devolver es copia. Por lo tanto, quedará completamente a salvo el ArrayList de puntos con todas sus instancias dentro. Si de nuevo ejecutamos ahora este test, ahora podemos comprobar que la coordenada es la 0, luego tenemos 3 elementos, por lo tanto, se añade a esa copia el elemento. Luego cuando hacemos el set de x pasándole la instancia P0, esa instancia que tenemos arriba realmente no es la misma que tiene la lista de la instancia obj3, ya que tiene su propia copia. Por lo tanto, cuando accedemos a esa lista de puntos, al elemento con índice 0 y a la coordenada x, me devuelve un 0. Y lo mismo sucede aunque lo hagamos a través del setter. Aquí de nuevo accedemos a la lista de puntos, accedemos a ese primer elemento y luego seteamos x a 99. Pero aquí la clave es que este get lista de puntos a través de la instancia, fijaros que me devuelve una copia en todo momento. Por lo tanto, no tengo forma de acceder a esos elementos ni modificarlos, ya que en todo momento me va a devolver una copia que se generará nueva y cada uno de los elementos que añadirá a esa copia también son instancias completamente nuevas. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo lo que haremos será empezar con una serie de ejercicios de refuerzo para asimilar bien todos los conceptos de orientación a objetos que hemos ido viendo a lo largo de la unidad.